Hola, hola, bendiciones a todos los que se van conectando. Shabbat Shalom. Qué bueno estar nuevamente por acá. En unos momentos iniciaremos la enseñanza. Damos tiempo nada más a que algunas personas, un grueso de personas se conecte. Mientras tanto, déjenme saludar a algunos por acá. Javi, un abrazo, te bendigo. Un gran abrazo para ti. Nelly Flores, Johnny Muñoz, ¿cómo estás? Un abrazo. Aidelis de Ávila, bendiciones. Cintia Curé, bendiciones para Magali Cruz también. Ivonne García, bendiciones. Nigel Campbell, bendiciones. Un abrazo hasta allá, Trinidad y Tobago. Nigel, bendiciones. Bendiciones a tu tierra, a tu nación. Shabbat Shalom para todos. Bien. Bendiciones, Ariel Micó. A Gionei Leda Van Kersen. Un saludo para tu vida. Un abrazo, bendiciones a todos. Bien, en unos momentos estaremos con la enseñanza y ya les voy a explicar de qué se trata. Alejandro Saldaña, un abrazo, querido pastor y amigo, un abrazo a la distancia, hasta allá, hasta Boston, bendiciones, muchas bendiciones para todos. Bien, quiero compartir algo que el Eterno Dios me entregó. Hoy me voy a salir del formato de lo que normalmente hago los viernes en un sentido. Normalmente sigo la parashá. Dicho sea de paso, tuve un error. La semana pasada di la parashá Kedushim, que correspondía hoy, así es que me adelanté. Pero no solo por eso, sino porque también hoy quiero dar
una palabra que el Señor me dio. Y hay varias formas en que un profeta puede dar una profecía, por una palabra que el Señor le dio. Puede ser como un heraldo, una proclama, o puede ser como un maestro, una enseñanza, o sea, de una forma magisterial. Y yo quiero compartirlo de esta segunda manera, lo que el Señor me entregó, para que usted lo tenga en cuenta. Y esta palabra es un anticipo a lo que el Eterno hará. El Eterno hará en el 5780. Quiero referirme rápidamente y me voy a referir, perdón, rápidamente a la fiesta de Sukkot, pero no será la primera palabra en esta línea. Vamos a tener varias en reiteradas ocasiones porque yo creo que hay una ruta importantísima que se establece, camino no solo al 5780 año en el calendario bíblico, y quiero decirle, no me voy a detener a explicar muchas cosas. Yo voy a dar por sentado que ustedes las conocen, que ustedes conocen muchas de las cosas que yo voy a decir, y si no, por favor, por el chat me pregunta, o personal, o por correo me pregunta, pero no me voy a detener a explicar muchas cosas, porque yo quiero impartirle esto que es una base, un fundamento para para una serie de palabras que Dios va a traer. ¿Por qué? Porque una de las palabras claves que el Eterno nos entregó como una palabra profética para el 5778 año en el calendario bíblico 2018, fue la palabra Shuvah, que significa girar, que está relacionada con la palabra Techuvah. Techuvah significa o se traduce como arrepentimiento. Pero quiero empezar por aquí, porque Techuvah, repito, se traduce como arrepentimiento dentro del contexto bíblico hebreo. No está relacionada necesariamente al pecado. Es decir, en el sistema tradicional religioso se nos enseñó que arrepentimiento tiene que ver con tiene que ver con el acto de contrición que se hace por haber pecado, pero no estamos ahí, no estamos ni en esa página, no estamos ni en ese renglón, ni en esa página, ni en ese capítulo, ni en ese libro. Estamos en un contexto totalmente de nuestro origen, de nuestras raíces, del hebreo bíblico, del contexto del pueblo de Dios, del contexto del pensamiento rabínico. Entonces, esta palabra tiene que ver con ser reenfocado. Es decir, si yo iba hacia el sur, es girar, como dije la semana pasada, y enfocarme o reenfocarme hacia el norte. Tiene que ver con corregir paradigmas, con corregir conceptos, con corregir y renovar la mente. Entonces, la palabra techuvá está relacionada con chuvá, que es girar. Entonces, todo proceso de arrepentimiento, de hacer techuvá, tiene que ver con cambiar la forma de pensar, tiene que ver con un reenfoque, entre otras cosas. Tiene que ver con ser alineados con lo que el eterno Dios está haciendo. Entonces, toda revelación que Dios trae va a generar techuvá, va a generar ese arrepentimiento, va a generar un cambio de paradigma, porque es la verdad revelada, la que cambia nuestra mente. Entonces mucho se dice, venga a este congreso, o venga a esta reunión, o venga a este seminario, y su vida no volverá a ser la misma. La condición para que eso suceda es la revelación. Si hay revelación, entonces sí va a haber un cambio. Si hay revelación, si la palabra se impronta, entonces sí va a haber un cambio. El que un hombre ungido, una mujer ungida me toque, me ministre, me caiga,
aunque eso es importante, eso no necesariamente va a definir un cambio, un reenfoque. ¿Por qué? Porque la activación es una cosa, pero yo soy activado. ¿Para qué soy activado? Sí, yo entiendo el tema. O sea, hay profetas, hay apóstoles que generan activación, pero la activación ¿cuál objetivo tiene esa activación? ¿Ser activado para qué? Entonces, cuando hay revelación, hay un cambio de pensamiento, hay un cambio de paradigma y hay una activación, sí, de la naturaleza del reino. Esto entonces nos acerca cada vez más al origen, cada vez más al origen. ¿Por qué? Porque el patrón creador tiene tres características básicas: origen, diseño y naturaleza. Acercarme al origen es encontrar el diseño, y con el diseño se activará la naturaleza. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un proceso. En un proceso donde Dios está llevando a un remanente, al remanente de Efraín, a su origen. Y esta palabra es para el remanente de Efraín. Por eso digo, no voy a explicar mucho. Es para el remanente de Efraín. Esta palabra, cuando la palabra entonces viene, la palabra revelada viene, hay un girar, hay un cambiar, hay un reenfocar para poder ver lo que Dios quiere. Entonces, volver al origen es la pauta. 5778 el eterno Dios habló de que Él abría una puerta y que un remanente iba a cruzar esa puerta. La letra Heit es la que corresponde al valor numérico 8, que es la última cifra de 5778. Y tiene que ver con cruzar, con pasar al otro lado, pero también tiene que ver con ser puesto a salvo, tiene que ver con ser afirmado. Entonces 5778 marcó el proceso de cruzar una puerta dimensional, para entrar no solo en otra dimensión, sino en otro tiempo. Porque Dios dijo del 5772, 2012, al 5778, 2018, esos 7 años serán 7 años de convergencia, donde yo voy a alinear mi remanente conmigo, con mis tiempos, donde habrá un reencuentro con un linaje, un reencuentro con una esencia. Y digo reencuentro porque ya eso había sido establecido desde un principio. Entonces, 5778 abrió, al cerrarse este ciclo de 7 años, inició un proceso, inició un tiempo de transición. Los siguientes 3 años son 3 años claves, son 3 años cruciales. 5779, el eterno Dios nos ha estado hablando de varias cosas. Una de ellas es que el Dios eterno, se puso en pie. Él se puso en pie. Se afirmó, se puso en pie. Cuando un rey se pone en pie, es porque viene algo, es porque se desata algo, es porque algo extraordinario va a tomar lugar. Entonces, 5779 nos trajo esta palabra hermosa. Dios se puso en pie para poner el anillo sobre el remanente. ¿De qué está hablando? Está hablando del regreso de Efraín a casa. Está hablando del hijo pródigo. Está hablando de Efraín. Por eso digo, no voy a ahondar mucho en el tema porque yo lo he hablado en otras ocasiones. El regreso de Efraín a casa es una de las palabras proféticas que más abundan entre los profetas, mal llamados profetas menores. Y el libro de Oseas es fundamental para esto. Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, está hablando del regreso de Efraín a casa, y está hablando también de la unión de las dos casas de Israel. Si usted revisa bien, es una de las profecías de los que marcan los acontecimientos finales.
el regreso de Efraín a casa, y 2, la unión de las dos casas. Y si no, estúdiese bien el capítulo 11 de Romanos. Entonces quiere decir que un remanente cruzó la puerta en el 5778 para ser sellado, y el 5779 trae de regreso a Efraín a su identidad. Entonces hay un despertar en el regreso a las raíces. Y reitero algo que he dicho en muchas ocasiones: no es regresar al judaísmo rabínico, de eso no se trata. Se trata de encontrarnos con el diseño original, y para eso, pues, la unión de las dos casas es fundamental. Pero el 5780 nos traerá un juicio sobre las naciones, iniciará un juicio sobre las naciones, entre otras cosas. No quiero meterme mucho aquí por ahora, pero hay dos cosas fundamentales en el 5780. Después de que este remanente fue sellado, después de que inició el proceso de regreso de Efraín a casa por haber cruzado una puerta y de haberse dado un ciclo de 7 años de convergencia, 5780 nos trae una palabra importantísima: la casa de la abundancia. El regreso a casa va a generar abundancia. Y el otro punto es que tiene que ver con juicio, tiene que ver con la palabra en la boca que trae juicio. Entonces, déjeme plantearle esto. Para que un juicio se establezca, tiene que haber un acto que lo preceda. Es decir, cuando el eterno Dios dijo: voy a traer un juicio, siempre Dios usó profetas, usó gente profética para que ese juicio tomara lugar. Es decir, siempre hubo un acto que precedió a ese juicio, un acto profético. Cristian Díaz, un gran abrazo para ti, tu esposa y tu familia. Esta palabra, Cristian, te va a servir muchísimo, te va a ayudar muchísimo, lo sé. Antes de que el juicio tome lugar, se da un acto que lo precede. Ponga atención a esto. 5779. 5779 es un año importantísimo. Importantísimo. ¿Por qué? Porque en el 5778, 5778, el Eterno abrió una puerta. Y en el 5779, el Eterno habló de que se enclavaba la espada en la tierra para marcar un antes y un después. La letra Sad, que es la séptima letra del alfabeto hebreo, antiguamente, pues es como una T con el techito inclinado, antiguamente era una espada. Entonces, esa espada se enclavaba en la tierra para marcar un antes y un después. Es decir, ejemplo, en el caso de David, cuando David hizo el censo, vino mortandad sobre el pueblo. Y él separó entre la mortandad y el pueblo. Y él hizo un decreto. Y se detuvo la mortandad. Es decir, simbólicamente, es como si él hubiese enclavado la espada en la tierra para marcar un antes y un después. Entonces, el Eterno me dijo: 5779 será el año de enclavar la espada en la tierra. De enclavar la espada en la tierra para marcar un antes y un después. Para marcar un antes
y un después. Tome nota de esto. Un antes y un después. De tal manera que este año el que está transcurriendo, una espada está siendo enclavada en la tierra para determinar un antes y un después. Y el Señor me dijo, cuando la espada se enclava en la tierra, se decreta un hasta aquí. Se le establece al enemigo un ultimátum, hasta aquí. Hasta aquí. Punto. Fin del asunto. Esa sería la palabra. Entonces 5779 marca un hasta aquí, un fin del asunto, un antes y un después en aquello que el enemigo ha venido haciendo para entrar en el 5780, donde vendrá un juicio de parte de Dios, donde los heraldos levantaremos la voz para declarar juicio sobre las obras del enemigo en las naciones, para que haya un antes y un después. Hay muchas cosas que están sucediendo en este 5779. Hay muchas cosas claves, importantísimas. Y recuerde que 5777 y 5778 estuvieron marcados y determinados por fenómenos astronómicos, las tétradas. Por ejemplo, el cumpleaños número 70 de Israel y el cumplimiento de la profecía de la higuera. Todo eso es clave, todo eso es fundamental, todo tiene que sumar. Usted, si usted es profeta o es parte de una generación profética o usted se considera una persona profética, usted tiene que tener una bitácora profética, usted tiene que seguirle el pulso a Dios, qué es lo que Dios ha venido hablando, qué es lo que Dios ha venido haciendo, porque eso te ubica en el hoy para proyectarte al mañana. Te anticipa lo que Dios quiere hacer, pero si no lo tienes claro, si no tienes claro o no tienes una noción, aunque tengas algunos elementos, no todos, pero obviamente algunos elementos de lo que Dios ha venido haciendo y de lo que Dios ha venido hablando y sobre todo de aquellas señales claras que Él está dejando. Porque también vimos el cumplimiento de Apocalipsis 12 con un fenómeno astronómico, con el alineamiento sobre la constelación de Virgo y el cumplimiento pleno de lo que Apocalipsis 12 establece en relación a la mujer que es Israel. Todo esto tiene que estar claro en tu vida. ¿Por qué? Porque son acontecimientos que van determinando el derrotero hacia dónde nosotros estamos caminando. Hacia dónde el Señor nos está llevando. ¿Qué es lo que Él está hablando? Es importante edificar lo personal, pero no podemos perder de vista lo que el Eterno está hablando. Y esto que estoy diciendo es para propios extraños, porque algunos se conectan todos los viernes como espías, para espiar lo que digo. Otros se conectan para aprender. Y otros son amigos que donde me ven se conectan y como mis amigos Graciela Tibeo y Alejandro Rodríguez allá en Rosario, Argentina. Un gran abrazo para ustedes. Bueno, ok. Ahora, el Señor me habló justo hoy en la mañana, en continuidad con esto. Y esta es la palabra específica que yo quiero traerle hoy. Me trajo a mi mente la historia en Segunda de Reyes, capítulo 7, versos del 3 al 20. En la palabra, Dios da un anuncio.
le da un anuncio al pueblo y con la palabra un pueblo se apercibe de lo que es apercibido de lo que el eterno Dios quiere hacer. Rápidamente le doy el repaso de la historia. En la escritura, en esa porción, viene el sitio, se establece un sitio sobre Samaria. Samaria era la capital del reino del norte, es decir, de la casa de Efraín. Y yo dije, no voy a explicar mucho, usted tome lo que el eterno Dios le revele y le muestre. Trajo un sitio sobre Samaria, perdón, capital de la casa de Efraín o el reino del norte. Y dice que estuvo sitiada Samaria. En el verso 3, dice que a la entrada de la puerta habían 4 leprosos. Y voy a parafrasearlo. Y los leprosos se dieron cuenta de lo que estaba aconteciendo. Una hambruna terrible azotó a Israel. Tan fuerte fue la hambruna que los 4 leprosos dijeron: avancemos, vamos a ver qué hay en el campamento de los sirios. Porque de todos modos, si nos quedamos aquí, vamos a morir. Y si vamos allá y los sirios nos matan, de igual manera, y vamos a morir. Entonces ellos se aventuran, pero cuando llegan al campamento lo encuentran desierto. No hay sirios. Se meten a una tienda y la tienda está llena de tesoros, de ropa, de vestidos, de joyas, etc. Salen de esa tienda y de manjares. Salen de esa tienda y se van a otra tienda y sucede lo mismo. Entonces se dan cuenta que los sirios no están, que alguien ahuyentó a los sirios, y entonces ellos se sienten mal de estar disfrutando todo eso y su pueblo allá atrás estaba en desesperación y en hambruna completa. Entonces se devuelven y llegan a donde están los centinelas y le hablan a los centinelas y les dicen: los sirios huyeron, los sirios se fueron. Entonces el rey, no confiando en la palabra de los 4, mandó 5 hombres a revisar y constataron que los sirios no estaban y fueron al campamento sirio y tomaron el botín. Entonces Dios usa esta palabra para hablarme a mí ciertas cosas que le quiero compartir y que le quiero profetizar a usted. Hay un punto importante en esto. Los sirios habían ocupado el territorio de la heredad de Israel. Es decir, los sirios habían invadido el territorio que era herencia del pueblo de Dios. En este caso, sitiaron Samaria. Ese territorio era territorio de herencia. Y obviamente el sitio limitó los recursos. Ese es el objetivo del sitio. Cuando el enemigo sitia, en el contexto bíblico, físicamente, pero el sitio todavía se da hoy. La intención del sitio es limitar los recursos. Los recursos de Israel estaban hiper mega limitados al punto que ya gente había muerto y muchos expectaban la muerte, ya sea por no comer, por inanición, por falta de agua, etcétera, sino también porque en el intento de salir, como había un sitio, el enemigo los iba a matar. Entonces estaban limitados, pero entonces surge el anuncio de un profeta. Surge el anuncio de un profeta. En el anuncio del profeta, comunicado con lo que el eterno Dios establecía, con lo que el eterno Dios quería hacer,
el decreto del profeta genera dos cosas. Una, un juicio sobre los enemigos. Repito, y tome nota de esto, que están establecidos o establecieron su campamento en territorio de heredad del pueblo de Dios. Entonces, un anuncio de juicio. Y dos, el decreto del profeta activa ángeles. Y óigame bien, aquí quiero ser bien claro en esto. Activa ángeles. No los activó el profeta dándoles él una orden. Los activó tomando la palabra que Dios habló. Porque nosotros no le damos órdenes a los ángeles. Esa es una doctrina equivocada. Si nosotros declaramos en acuerdo con lo que el Eterno legisló, los ángeles entran en acción, y aquí entraron en acción los ángeles. Los ángeles tomaron lugar. ¿Y qué sucedió? Al entrar los ángeles en acción, ahuyentaron a los sirios. Y al ahuyentar a los sirios que huyen, dejan todo. No se pueden llevar nada. Nada de lo que le habían robado a Israel, ni nada de lo que tenían. Y tenían muchos tesoros, ropa, etc. Huyeron sin dejar, sin poderse llevar absolutamente nada. Entonces, lo que eran sus posesiones se convierten en un botín para Israel. Ahora se abre entonces la posibilidad de la expansión de los territorios que en un momento el enemigo los tenía. Ahora los territorios pueden ser expandidos. Venga, déjeme ahora usar esa palabra para decirle lo que el Eterno Dios me dijo, usando ese mismo contexto. No estoy ni alegorizando ni estoy interpretando el pasaje, simplemente el pasaje es una referencia que nos sirve proféticamente para hablarnos Dios en relación a lo que Él quiere hacer y va a empezar a hacer en medio de nosotros. La ocupación del enemigo. El enemigo se ha metido en nuestro territorio. Hay muchos de ustedes en su ministerio, en su congregación, en sus redes ministeriales, que hemos visto al enemigo metido en nuestro territorio y hemos sido víctimas de un sitio del enemigo y aun cuando hemos tenido palabra profética, no hemos podido ver la expansión. Hemos contado una y otra vez con tropiezos. Hemos pegado con pared cuando hemos querido sacar la cabeza del hueco y decir, ahora sí, la gloria del Eterno se va a manifestar, y nuevamente viene la resistencia, las finanzas limitadas, el crecimiento, la multiplicación limitado. ¿Por qué? Porque hemos estado luchando y no avanzamos, pero es porque el sitio del enemigo ha estado, porque el enemigo puso su campamento en tierra de heredad. Y yo espero estarle explicando bien, y por el Espíritu de Dios usted tenga revelación de esto, porque el sitio del enemigo ha limitado los recursos, y la tierra, que es tierra de heredad, el enemigo ha tenido su campamento ahí, pero ya salió un decreto de parte de Dios. Ya salió un decreto de parte de Dios, y los heraldos empezaron ya a hablar. Los leprosos, y sin ninguna, ¿verdad?, figurativamente hablando, ya dieron el anuncio, ya dijeron el campamento está vacío, ya Dios lo corroboró, los sirios ya no están. ¿Por qué? Porque Dios determinó que el juicio sobre los enemigos se establece, y ya los ángeles salieron a trabajar para remover todo vestigio
del posicionamiento del enemigo y de su campamento en nuestra tierra de heredad. Llegó el momento en que el enemigo desaloje los territorios ocupados. Llegó el momento en que los territorios ocupados sean desalojados. Hay un decreto de desalojo, hay un decreto de quebrantamiento del sitio que el enemigo ha tenido sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu empresa, sobre tu trabajo. Un decreto de desalojo, un decreto de huir, de salir. Entonces viene un tiempo donde vamos a conquistar territorios que no habíamos conquistado. Vamos a conquistar en áreas donde no habíamos conquistado antes. ¿Por qué? Porque hay un anuncio fresco que los profetas empiezan a traer y seguirán trayendo. Dios va a provocar una unanimidad en profetas y ya lo estamos escuchando, ya nos estamos dando cuenta de eso. Muchos profetas estamos hablando lo mismo, muchos estamos moviéndonos en la misma línea. Hoy hay una estrategia de Dios de levantar altares en el continente, pero es la plataforma, es la preparación para lo que vendrá luego. 5780 será el año donde verás el juicio del enemigo sobre el enemigo tomar lugar y empezaremos a ver al enemigo huir. ¿Por qué? Porque ese juicio va a provocar que muchas naciones sean sacudidas en cuanto a las estructuras satánicas y demoníacas, como una antesala de lo que vendrá después, como una antesala de lo que vendrá después. Wow. El enemigo empieza a huir de esos territorios. Ponga cuidado a esto. Por mucho tiempo se nos ha hecho creer que las tinieblas crecen, que las tinieblas avanzan. No. Cambie. Reformate el disco duro. Las tinieblas no se expanden de la luz. El enemigo tuvo la oportunidad de tener el globo terráqueo si es un globo, o la tierra plana si es que es plana. Tuvo la oportunidad de tener regencia sobre toda la tierra. Pero en la medida que el plan de Dios empezó a avanzar, las tinieblas empezaron a retroceder. Cuando Yeshua murió en el madero, estableció algo extraordinario. Y es que en la medida que los hijos del Eterno, aquellos a quienes Yeshua lavó y comisionó, en la medida que hemos avanzado en el propósito de Dios, en esa medida las tinieblas han tenido que ir retrocediendo. El hecho de que las tinieblas recrudezcan en su accionar, en sus estrategias, el hecho de que la maldad sea mayor hoy, no quiere decir que las tinieblas se están expandiendo, que el gobierno ilegítimo e ilegal del enemigo está conquistando territorios. No. Las tinieblas están retrocediendo. Muy sencillo. Proverbios 4:17 dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando el sol está en su cenit, la única sombra que queda es la que está debajo de tus pies. En la medida que nosotros vamos avanzando, como avanza el sol, en la medida que vamos en aumento, en la medida que vamos en el torbellino, porque el pensamiento bíblico hebreo es cíclico, no es lineal, y el tiempo de Dios es en torbellino. En la medida que vamos avanzando, en esa medida las tinieblas van retrocediendo, así como cuando el sol va en su trayectoria, la sombra se va reduciendo hasta que la única sombra que queda es debajo de la planta de nuestros pies. Óigame bien lo que yo le estoy diciendo. Vivimos en un universo de palabras.
Y la batalla espiritual es una batalla de decretos, es una batalla de palabras, es una batalla de altares, porque desde los altares se lanzan los decretos. Y Dios está levantando a una generación que está volviendo al origen, que se está alineando con Dios y con sus tiempos. Y sus decretos están empezando a tener un efecto que no se había tenido antes, porque entre más alineados estamos con Dios, con sus tiempos, con sus moedim, en esa medida nuestra autoridad es mayor, la revelación con la que caminamos es mayor, y si hay revelación, hay autoridad, y la autoridad define jurisdicción, y en la medida que la revelación va creciendo, la autoridad y la jurisdicción se va expandiendo. Eso es lo que se llama expansión, eso es lo que quiere decir Isaías 54. Isaías 54, verso 3 dice: y te expandirás a tu mano derecha y a tu mano izquierda. Pero eso no es a un lado y a otro, eso define un círculo. Y en la medida que los altares se están levantando, en la medida que estás alineándote con lo que Dios está hablando, de altares y de adoración, no en el sentido de cantar, sino la adoración que establece el gobierno, en esa medida entonces la jurisdicción se ha ido expandiendo. Por eso hay iglesias multitudinarias hoy, no porque el pastor es un capo, como diría en Argentina, no porque el pastor es lo mejor, porque su estrategia es la mejor, no se lo crea, no se engañe, no es eso, es porque la luz se está expandiendo, porque hemos ido en un proceso ascendente, marcado sobre todo desde la renovación carismática de los 60, 40 años al 2000, y con el 2000 el cumplimiento de Oseas 6, dos días te dará vida, más el tercero te resucitaré. Resucitar es despertar, y una nueva generación despertó, y llegamos al 5779 después de haber cruzado un portal, una puerta para ser sellado. Vamos. Una expansión empieza a darse. ¿Qué quiere decir? Un círculo con otro, formando especie de ochos, entrelazando círculos. Eso es jurisdicción. Esa es la autoridad que empieza a cubrir territorios vastos. Entonces, no es un templo necesariamente, son altares vivientes, gente establecida, gente posicionada. Entonces Dios, al remover al enemigo soltar territorios que estaban ocupados por el enemigo, ahora esos territorios permiten expansión para ser reposicionados. Dios va a reposicionar a muchos de nosotros. Hay movimientos estratégicos de Dios hacia territorios que en un momento el enemigo dijo: aquí no entra nadie. Pero lo interesante de esto es que cuando el enemigo se va, cuando el enemigo tiene que dejar un territorio, porque el tiempo de Dios llegó, porque los hijos de Dios se alinearon, porque hay decretos, hay palabras. Cuando el enemigo tiene que huir, hay un botín que queda, y ese botín que queda se convierte en restitución. Entonces viene tiempo donde al romperse el sitio vas a encontrar lo que andabas buscando, vas a encontrar los recursos que no tenías. Vienen tiempos no de escasez para el pueblo de Dios, aun cuando el mundo diga crisis. Dios tiene recursos para sus hijos y para aquellas estrategias que Dios le dio a sus hijos. Vienen tiempos donde esos recursos van a ser soltados. ¿Por qué? Porque hay un remanente que entró en el diseño correcto para este tiempo. Los leprosos le dicen a los centinelas, y los centinelas dan el anuncio y dicen: el campo está libre, se rompió el sitio.
Oye bien, el eterno Dios rompe el sitio que el enemigo ha tenido sobre tu vida, sobre tus finanzas, sobre tu negocio, el sitio que no te ha permitido alcanzar ese negocio que estabas esperando porque Dios te dijo que te lo iba a entregar. Vamos, vamos. Diseños del enemigo empiezan a quebrarse. Llegó el tiempo de restitución. Pero el Eterno también me dijo lo siguiente: viene el tiempo donde así como en estrategias políticas, en estrategias naturales, un régimen que busca subyugar a un pueblo, toma prisioneros políticos, aquellos que representan amenaza. Sí, como el caso de Venezuela, con Leopoldo, que fue tomado por el régimen de Maduro y lo hicieron prisionero. ¿Por qué? Porque representaba una amenaza. Óigame bien lo que le estoy diciendo. El Señor me dijo que hay ministerios y hay ministros que han sido como presos políticos del enemigo, que mientras el enemigo estuvo puso su campamento en tierra de heredad, mientras el sitio estuvo eran como presos, como si fuesen presos políticos. Pero llegó el tiempo de que ese sitio se rompa. Llegó el tiempo en que eso se quebrante. Llegó el tiempo de libertad. Llegó el tiempo donde Dios empieza a hacer libre a muchos ministros que estaban prisioneros. Y no me importa si usted me entiende o no me entiende. No me importa si me critica o no me critica, porque no sabe, porque desconoce verdades como la que le voy a contar. Pero muchos diseños en el inframundo se hicieron, o antidiseños más bien, se hicieron para aprisionar desde ahí ministros y ministerios, y se ha librado una batalla por meses, por años. Y estos ministros no han logrado avanzar, no han logrado salir adelante, pero en medio de eso ha sido probado todo lo que Dios les entregó, toda la verdad que Dios les entregó, su compromiso, su dedicación, su fidelidad al Eterno, y contra viento y marea han permanecido. Pues para ti es esta palabra: el diseño del inframundo en tu contra, el antidiseño del inframundo en tu contra, que te había limitado, que te había resistido, hoy se quiebra. Dios me dijo hoy en la mañana: hay libertad para esos ministros. Declárale libertad para que se rompan esas prisiones en las que habían estado. Y sí, yo sé que yo sé que más de uno está teologizando el tema y diciendo: no, si la Biblia dice que a libertad nos llamó Yeshua, que si el Hijo libertare. Yo entiendo el contexto y entiendo el principio, pero si usted piensa así, usted no entiende ni sabe de qué revelación yo estoy hablando. Usted no sabe nada de batalla espiritual, y no se ponga a juzgar ni a criticar lo que usted no sabe y no le ha sido revelado, porque es muy fácil ser teórico. Pero los que hemos estado en el campo de batalla, los que hemos estado librando las batallas, los que hemos estado ahí, sabemos que esta es una realidad, que hay una batalla allá abajo contra los espíritus que operan allá abajo, contra el campamento del enemigo allá abajo, contra ese salón de estrategias donde se fraguan diseños en contra de los hijos de Dios y de ministerios. Pero Dios está rompiendo esas cadenas. Dios está quebrantando eso que el enemigo levantó. ¿Por qué? Porque empezamos a girar. Porque cuando empiezas a girar, se rompe el cepo. Cuando empiezas a girar, se quiebra el sitio, se rompen las cadenas. Cuando caen las estructuras rígidas de la religión, cuando el error se enfrenta a la luz, entonces hay esa libertad.
Y aun cuando somos libres, nos hizo el Eterno a través de Joel libres del pecado. Nos dio una nueva, y todo eso que está bien, pero en la práctica, en la vivencia, en relación al propósito, ahora se da un quebrantamiento para entonces ser reposicionados sobre el enemigo que un día te persiguió, sobre el enemigo que un día te limitó. Ahora entonces el eterno Dios te pone por encima de él. Y por favor, esto es solo para entendidos, esto es solo para gente que entiende el tema. No se lo estoy hablando a otros, no se lo estoy hablando a otros, no le estoy profetizando a otros que no sean aquellos que son parte del remanente. Porque si tú no estás listo, si no has pasado ciertos procesos, si no tienes un fundamento de palabra, si no hay un nivel de alineamiento, esto no te va a servir de nada. Pero hay un remanente que Dios ha estado preparando, con el cual Dios tiene más de 15 años de estar hablando, y otros que recién acaban de entrar, pero las han agarrado porque el sistema religioso no logró echarle mano. Mamá, sí, no, querido. ¿Dónde va a ser? Oh, Dios. Oh, Dios. Y usted dirá, bueno, sí, yo he sido uno de esos presos, porque mi iglesia no crece. No, no, no estoy hablando de eso. Porque hay otros que tienen iglesias grandes que yo conozco y han estado prisioneros, porque el número no determina necesariamente. Viene un tiempo de restitución. Los diseños del inframundo empiezan a ser quebrados, y hay un decreto. Es un Yovel Sheni, es decir, es un pequeño jubileo el que estamos viviendo y ha empezado a tomar lugar. Es un Yovel Sheni, un jubileo, un pequeño jubileo. Entonces las ataduras se rompen. Las ataduras financieras, las ligaduras y limitaciones que el enemigo ha puesto en las finanzas, en los recursos, aún en tu cuerpo, enfermedades. No más flagelo del enemigo, no más flagelo, no más tormento a la mente, no más tu mente como una pista de aterrizaje del enemigo donde te lanza 1, 2 y 3 y 20 y 30 dardos y te fatigas y te descubrís cansado, cansada, luchando contra pensamientos. Llegó el momento de levantarte sobre esa condición y decir, ahora sí, tengo el decreto del cielo. Los leprosos ya llegaron con el anuncio, ahora yo lo declaro y me lanzo a tomar el botín que está ahí. Y entiéndame, botín puede ser tu salud, botín puede ser la recuperación financiera, botín tiene que ver con los recursos que te van a ayudar a avanzar en el propósito de Dios. Viene un posicionamiento estratégico, porque donde el enemigo estuvo, óigame bien esto, donde el enemigo estuvo, ahí Dios posicionará a sus hijos. Físicamente vamos a empezar a tomar lugares, no necesariamente para levantar templos, para influir sobre ciudades. Viene un volcar de nuestra perspectiva, un cambio, un volcarnos hacia la perspectiva del reino que nos está siendo entregada con la revelación en relación a la ciudad. Nuestra perspectiva de las ciudades va a cambiar y nuestra perspectiva de nuestro trabajo va a cambiar. Dios va a empezar a movilizar personas, a posicionarla en lugares y a entender que desde el altar se establecen plataformas de gobierno, que tu vida es un altar, tu casa es un altar, tu oficina es un altar. Dios va a entregar edificios completos a personas del reino de Dios, simple y sencillamente para que ese edificio donde una vez el enemigo estuvo, desde ahí haya una plataforma del cielo.
sean negocios lo que Dios ponga, o simplemente ese lugar tomado por alguien, una casa. Ponga mi atención a esto, por amor de Dios. No tiene que ver con engrandecer un ministerio, sino tiene que ver con posicionar gente estratégicamente. ¿Por qué? Porque 5780 dará inicio a un juicio, el preámbulo de aquel juicio que Yeshua traerá sobre las naciones cuando Él venga en su segunda venida. Un preámbulo a ese juicio. Un preámbulo, ¿por qué? Porque el mapa mundi, como usted lo conoce, no es el diseño original. Dios le entregó a Luzbel, a Jailel, a Satanás, como usted quiera llamarle, le entregó la tierra, la dividió en parcelas de acuerdo a un diseño, y así se estableció Luzbel con su tercio. El tercio de los ángeles de Dios los posicionó territorialmente. Ponga cuidado a esto. La dividió en 70 parcelas, 70 parcelas, 70 principados. Pero luego cuando cae Satanás, cae Adán, el enemigo se reposiciona. Pero después del diluvio, dice la Escritura que la descendencia de Noé ocupó 70 naciones, es decir, el diseño original que Dios le entregó a Luzbel. En Sucot se hacían 70 sacrificios por cada una de las naciones conocidas en tiempos bíblicos. Póngame atención a esto, y el Espíritu de Dios te dé revelación. Quiere decir que proféticamente y dentro del diseño de Dios, la tierra no tiene las divisiones como las vemos en lo natural. Hay 70 naciones, 70 principados, y cuando Satanás le dice a Yeshua, te entrego los reinos de la tierra, te entrego 70 tronos, fue lo que le dijo. Esto que yo tomé, esto que fue el diseño que originalmente el Eterno estableció y me entregó a mí, ahora yo lo tengo, yo te lo entrego si postrado me adoras. Es decir, si me estableces a mí en gobierno sobre ti, entonces yo te entrego todo esto. Pero no es así como va a suceder. No es así como está sucediendo. 5780. Cuando llegue Sucot del 5780, empezará una actividad de Dios, un activar de Dios, ese juicio sobre las naciones. Ese juicio sobre esos 70 palmos de terreno, y Dios va a revelar dónde están, y te vas a sorprender porque te vas a dar cuenta que no concuerda con las divisiones geográficas, con las fronteras que se han establecido. Eso lo hizo el hombre, esas divisiones las hizo el hombre bajo influencia del enemigo. ¿Por qué? Para distraer, pero Dios nos va a llevar a ese diseño original. Entonces nuestras estrategias serán mucho más precisas, nuestros trabajos serán mucho más efectivos, porque entonces podremos dirigir las palabras, las profecías, los decretos sobre los tronos están asentados en esas 70 naciones. Pero también 5780 marca el regreso del pueblo de Dios a la casa de la abundancia. Cuando los leprosos dijeron, esto está lleno de manjares, esto está lleno de riquezas. No podemos quedar nosotros, demos el anuncio para que todos participen de esto. Wow. Sí, mi querido Manuel Elliot, estoy hablando de Pangea. Estoy hablando de Pangea, la división de Pangea, 70 naciones. O 70 principados, tal vez sería la mejor palabra, o la mejor palabra a emplear. La casa de la abundancia. No estoy hablando bajo la teología de la prosperidad.
Estoy hablando bajo la economía del reino. Estoy hablando de recursos del reino, para los hijos del reino, para ese remanente de adoradores que entienden que los recursos son para invertirlos en el reino. La fuerza de los altares que Dios nos ha mandado a construir en estos días, en estos años atrás, tendrán su resultado en la expansión a través de la jurisdicción. Entonces, 5780 es un año donde Dios traerá un juicio sobre naciones como un anticipo. Va a descubrir al enemigo, va a poner en evidencia las tinieblas, traerá el Eterno la revelación de las 70 naciones, esos 70 principados, y habrá un cambio en las estrategias, habrá un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque al estar alineados con Dios, con sus tiempos, con sus moedín, se va a afirmar el énfasis en la cultura y no en el culto, y entenderemos que la fuerza de la cultura, la ideología del reino y la unción del Dios eterno va a provocar que haya un entendimiento de que no es suficiente solamente ir a un lugar y reprender los demonios, hacer actos proféticos y luego irse para la casa, porque el enemigo vuelve a tomar lugar. Viene el tiempo no solo de conquista, sino de colonización. Empezará la fuerza de la cultura del reino a tomar lugar y gente reenfocada con otro paradigma fuera de toda ligadura de la religión empezará a establecer el reino de formas y con estrategias que antes no se habían visto y algunas que no han podido tomar lugar. La mentalidad religiosa de muchos se caerá y los sistemas que el hombre ha levantado van a colapsar. Estoy hablando en el contexto religioso. Sí, estoy hablando en el contexto religioso. La fuerza de las denominaciones va a desaparecer en su tradicionalismo para dar lugar a un remanente que va a ser establecido por Dios, y llegará el momento en que no importa de dónde soy, ni quién es mi padre espiritual o mi cobertura, como dicen algunos. No. Seremos una red. El reino de Dios es como una red, una clara red, y sobre toda jurisdicción veremos una gloria de Dios. No necesitaremos como los primeros creyentes, los creyentes del primer siglo, de la primera quejilá. No necesitaremos un templo necesariamente para tener nuestra dinámica. Las casas serán lugares estratégicos. Dios va a convertir las casas, los hogares, en baluartes, en fortalezas desde las cuales, como un altar y como un centro estratégico, se van a definir jurisdicciones, pero Dios va a posicionar gente clave bajo entendimiento en esas 70 naciones. Y por otro lado, vamos a ver los recursos de Dios, porque tiene que ver 5780 con la casa de la abundancia. Y reitero, no hablo de teología de liberación, de teología de prosperidad, no, y menos de teología de la liberación. Estoy hablando de una fuerza del Dios eterno para canalizar recursos para el reino. ¿Sí? Yeshua no viene por una novia endeble, quebrada, que mendiga, con harapos. Viene por una novia posicionada, madura, sin manchas, sin arrugas, sin ningún vínculo con el sistema babilónico, de cualquiera de las expresiones que sea. Viene por un pueblo que ya abonó la tierra y dejó una plataforma preparada para lo que vendrá luego, la segunda venida de Yeshua, la nueva Jerusalén sobre la tierra y el milenio, el gobierno sobre las naciones. Ponga atención a esto. Es clave el alineamiento con los tiempos de Dios. Es clave, es fundamental. Preparémonos para una mayor dimensión
del reino y su manifestación. Lo que hemos visto se quedará muy corto para lo que Dios va a traer, para lo que Dios va a hacer. Vamos a pelear con el enemigo en dos dimensiones. En dos dimensiones. Vamos a poder movernos con toda claridad y conciencia, no uno, otro, dos o tres, sino va a ser bien, bien generalizado. La clave de esto entonces es girar, es girar. Aleluya. Bien. Que el eterno Dios añada revelación a esto. Y estás autorizado para repetirlo. Estás autorizado para repetirlo, no por mí, por el Dios eterno. Y vas a evolucionar en esta palabra para ser revolucionado por ella. Te bendigo. Shabbat Shalom para todos. Recuerden, el anuncio ya salió. Corra con la palabra. Corra con la palabra. Corra con la palabra. Corra con la palabra. Tienes que correr con la palabra. Corre con la palabra. Aprende esta. Tú estás por encima de todo hombre, genéricamente hablando, promedio. Por encima de toda circunstancia. Por encima aún del enemigo. En la gracia que Yeshua nos entregó. La autoridad y por el plan de redención, del cual tú eres parte y parte importante. Tú y yo somos los protagonistas del desenlace de los últimos tiempos y preparamos una plataforma para una generación que vendrá y que verá a Yeshua en las nubes. Yo quisiera estar vivo para eso. No lo sé. No lo sé. Pero sí sé que una generación se encontrará con él en las nubes. Y lo que usted y yo estamos haciendo y empezaremos a hacer será extraordinario. Pondrá las bases que ellos van a necesitar. Hay una generación que está tomando lugar que no ha tenido ningún vínculo, salvo las referencias que algunos hacemos con el sistema religioso. Nunca los atrapó. No se han movido en inercia, pero los que hemos estado en la inercia que genera la religión, etcétera, entendemos del tema, pero estamos siendo usados por Dios. Ya, romper esa inercia y empezar a movernos en el tiempo de Dios lineal y ascendente. Entonces piense en una generación que no conocerá la inercia, sino que va a moverse en la revelación progresiva, en la revelación que va en aumento, generando mayor rango de autoridad y mayor influencia desde el punto donde Dios le posicionó como un altar viviente. Te bendigo. Shabbat Shalom para todos y nos vemos en la próxima. Si tiene preguntas, déjelas en el chat. Si tiene comentarios, hágalos ahí. Si tiene algo negativo que decir, vaya al espejo y dígalo. No lo escribo aquí, no nos interesa. Bendiciones para todos.